Bueno, mi nombre es Andrés Cerezo. Actualmente trabajo para Agropecuaria Antazales, finca de palma que se encuentra ubicada en Belén de Bajirá, Chocó, cerca al Urabá antioqueño. Llevo 9 años trabajando para la compañía como administrador de la empresa y aquí vamos, trabajando duro cada vez para mirar cómo seguimos sacando adelante este proyecto de palma. ¿Sembrarías palma con algún otro cultivo integrado para los primeros 3 años? Sí, la verdad que sí, creo que es una buena práctica principalmente porque cuando tenemos el cultivo sabemos que nuestros cultivos empiezan sus producciones o de pronto sus competencias de luz a partir del tercer, cuarto año. Durante este tiempo creo que para un productor es un acierto de pronto alternar con otros cultivos como maracuyá, como yuca, como plátano, como ya se ha hecho con algunos productores que lo han hecho, para que de pronto su tierra no esté tan stand-by o tan quieta durante estos primeros años donde la producción lógicamente es cero. Entonces creo que es una buena práctica para hacer mejor uso o explotación del suelo durante este tiempo. ¿Sembrar híbrida o guinensis? ¿Por qué? Yo sembraría en este momento, si ustedes me preguntan a mí en la zona donde estamos actualmente, yo sembraría híbrido. ¿Por qué? El híbrido es un material que es mucho más resistente a las condiciones de agua o humedad. Sabemos que en temas de humedad y de agua hay una enfermedad que se llama pudrición de cogollo, que es mucho más fácil que se dé en terrenos como estos. Y a la palma africana, por lo general, y ya se vivió la experiencia aquí en el Urabá, de que esta palma africana es menos tolerable a esta enfermedad de PC y a las condiciones de humedad. Entonces yo aquí en el Urabá y en este sector del Chocó, por las condiciones climatológicas, sembraría totalmente híbrido. ¿Qué opinas de las distintas variedades de palma híbrida? ¿Por qué? Bueno, creo que dentro de las variedades de híbrido que se han presentado en el transcurrir del tiempo, creo que han venido mejorando genéticamente. Creo que actualmente las siembras que estamos haciendo con Fortuna, que es un mejoramiento de lo que teníamos de Coari por Lamé, el clásico híbrido, creo que cada vez hacen mucho más avanzado el mejoramiento en cuanto a las resistencias a plagas y enfermedades y a sus producciones. Son cosas que ya se han podido comprobar y que se han visto, entonces creo que en el momento a donde va la tecnología con estos híbridos va por muy buen camino. ¿Qué densidad utilizar en cultivo híbrido? ¿10x10 o 9.5x9.5? ¿Por qué? 9.5x9.5 es la que actualmente estamos manejando, pues esta densidad nos da un número de palmas óptimos por hectárea que son 128 palmas, o sea, vamos a tener un poco más de palma que si sembráramos 10x10 y aparte de esto la competencia también dentro del espacio que tenemos de 9.5 y 9.5 también es óptimo para que la palma pueda hacer toda su absorción de luz y demás que necesita para su respectivo metabolismo y desarrollo. ¿Qué metodología de polinización usan y por qué? Actualmente nosotros estamos manejando una metodología nueva, la cual hemos desarrollado y experimentado desde aquí, desde Agropecuaria Antazales, y es la metodología en escalera. Quizás es una metodología nueva, algo que estamos apuntando, de lo cual ya estamos recogiendo fruto, estamos viendo resultados, y nosotros aquí dentro de la organización pasamos, por ejemplo, en polinización hay un factor muy medible y muy importante que es la formación del racimo, y resulta que nosotros gozábamos con formación de racimo más o menos del 60-70% de la formación del racimo como tal. ¿Qué estamos logrando ahorita con esta nueva metodología de escalera? Porque anteriormente lo hacíamos con unas extensiones, que era lograr alcanzar la flor en esa distancia, y resulta que ahora que lo hacemos con escalera hemos saltado de ese 60-70% a 80 y 90% en formación. ¿Por qué? Porque es que lo que estamos haciendo es reducir la distancia entre el racimo y la persona que está abajo ejecutando. Esta escalera nos permite llegar arriba al racimo y que la persona o el operador tenga un contacto más cercano, y esto le facilita a la persona mejor movimiento o mejor manipulación del racimo para hacer lo que es el espate y la aplicación del polen, logrando llegar a lugares muy difíciles del racimo, que son los que a veces no nos ayudan con la formación final del mismo. ¿Cuál método de transporte de fruta prefieres? ¿Cablevía o carreteras? ¿Por qué? Bueno, yo alternaría de manera mixta por temas de costos,
por temas de manejo, por temas de mantenimientos. Entonces yo alternaría, ¿partiendo de qué? Yo partiría de que si yo en mi predio o finca tengo una vía de acceso, que es lo más normal contar con vías de acceso, yo no implementaría cablevías donde están estas vías de acceso, porque estas vías de acceso me permitirían a mí sacar la fruta directamente al carro. De hecho, aquí lo hacemos con lotes que tenemos cercanos a la carretera, no implementamos cablevía y los rendimientos y recolección son 1A. Pero también tenemos sectores que son de muy difícil acceso, donde un cablevía también nos facilitaría mucho poder sacar esta fruta de esos lugares tan recónditos, tan escondidos, tan difíciles de llegar. Entonces yo creo que alternar entre cablevías y carreteras o vías sería de pronto la mezcla perfecta. Búfalos, mulas, ¿qué método de transporte usan? ¿Por qué? Mixto, también trabajamos con mulos y con búfalos. Le digo el por qué. Un búfalo sería el animal ideal, correcto, mucha más capacidad para sacar fruta, mucha más capacidad de carga y demás. ¿Qué nos pasa a nosotros en nuestra experiencia como tal? Los búfalos a veces tienen de pronto la desventaja que cuando un búfalo se te acuesta o se te relaja, de ahí para moverlo es muy difícil y son tiempos muy importantes en un desarrollo de cosecha en campo. El mulo, lógicamente, caso contrario, es de menos capacidad, pero es un animal mucho más fácil de movilizar, de mover y es un poco más rápido. Entonces, lo mismo, los búfalos generalmente los utilizamos en áreas que son muy difíciles, muy pantanosas, muy fangosas, donde los búfalos lógicamente participan como titulares. Pero hay en algunos otros sectores donde los mulos nos hacen el complemento perfecto para terminar de sacar la fruta de pronto un poco más rápido. Ahora, han habido momentos en los que el búfalo, dice el operario, se echó. De ahí no los mueve nadie. Pero entonces, ¿qué hacen? Tienen el mulo, que es el animal alterno, donde inmediatamente entra a suplir el relajo que está ocasionando el búfalo. Entonces aquí alternamos con los dos. ¿Cómo saber qué necesita mi finca para poder tener una fertilización adecuada? Lo primero que hay que hacer, hay que tener un estudio previo de suelos. Hay que conocer las estructuras de los suelos, porque de allí parte un buen plan de fertilización. Lo segundo serían hacer análisis foliares. Hacer los análisis foliares nos permiten saber qué deficiencias tenemos en la palma y ya con estas dos herramientas estudiadas y con resultados precisos, creo que se puede estructurar o construir un buen plan de fertilización. ¿Cuáles son los errores típicos en el manejo de la nutrición de una finca de palma? Bueno, creo que vuelvo a lo mismo. De pronto no conocer la estructura de los suelos. Sabemos que hay fertilizantes puntuales o precisos para diferentes estructuras de suelo. Dos, de pronto no tener un plan, un estudio previo, lo que hablábamos ahorita, de hacer unos muestreos foliares. Yo creo que eso es lo primero. Un error sería no hacerlo. Dos, sería hacer fertilizaciones no bien supervisadas o controladas, que de pronto los operarios o personas lleguen a hacer una aplicación no muy óptima en el punto preciso o en el punto exacto de la palma, donde se requiere para que haya una mejor absorción de la palma. Entonces, yo creo que esos serían de los errores más puntuales que se podrían cometer en fertilización. ¿Qué cantidad de fertilizante debería consumir una planta en promedio y con qué frecuencia realizar la fertilización? Bueno, yo creo que generalmente las frecuencias que se utilizan son 3-4 frecuencias o 3-4 ciclos en el año. Pero si logramos de tal manera poder fraccionar más estos ciclos, creo que también sería un acierto bastante importante, más que todo de pronto en zonas como estas donde tenemos tanta precipitación y por ende tenemos muchos lavados. Entonces yo creo que si nosotros logramos fraccionar de tal manera el fertilizante, sería una práctica muy acertada. ¿Cómo hacer un manejo progresivo de aumento de consumo por planta cuando mi plantación pasó por abandono o mala nutrición? Lo mismo, mirar los estados de deficiencia que tiene la palma, correcto, y de la misma manera organizar el plan de nutrición donde de manera pausada, prolongada, pero efectiva podamos ir haciendo una recuperación puntual de estas palmas. ¿Existe algo como una fórmula ideal para nutrición? Pues la fórmula ideal sería lo mismo, la combinación de todos estos factores y los análisis de todas estas informaciones que te acabo de mencionar. Creo que si todas estas informaciones se logran
estructurar y canalizar bien, creo que es el mejor plan nutricional que se puede ejecutar. ¿Con qué frecuencia deberían de realizarse los análisis foliares y de suelos, tanto químicos como físicos? ¿Por qué? Bueno, de suelos creo que por ahí cada 3, 4 años se puede hacer un análisis de suelo. Los suelos no cambian tan rápido. En cambio, el cultivo, las deficiencias sí pueden variar con más regularidad. Yo creo que mínimamente podrían ser 3 evaluaciones o 4 de análisis foliares. Ahora, si cada que yo voy a hacer una aplicación, después, ejemplo, te pongo este ejemplo. Si yo tengo un resultado de análisis foliar y resulta que ya tengo el plan estructurado para compensar esas deficiencias, terminado de ejecutar ese plan, espero un tiempo prudencial y vuelvo a hacer nuevamente un análisis foliar antes de volver a hacer una intervención con productos en campo. ¿Sí me hago entender? Entonces, hago un estudio, aplico el plan de los resultados de ese estudio y vuelvo y hago muestreos foliares para mirar cómo va la recuperación de mi planta y volver a repetir el proceso. ¿Por qué es necesario tener un mapa de suelos en la finca? Lo que pasa es que los mapas de suelos en finca te permiten poder estructurar y saber qué partes de tu finca tienes con suelos arenosos, arcillosos, y de esta manera poder también estructurar el plan. Si yo tengo un sector de mi finca con suelos arcillosos, creo que el plan me obliga a cambiar un poco con el sector donde tengo suelos arenosos. Entonces eso me ayuda también a tomar decisiones en cuanto a los planes de nutrición o recuperaciones de suelo que se puedan hacer. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la aplicación de materia orgánica en el suelo? Ejemplo, el raquis de fruta. Nosotros estamos realizando esa práctica y resulta que el raquis o la fibra que nosotros estamos utilizando nos crea, por llamarlo así, una cama de agua, crea un microclima o un ambiente donde esto nos ayuda en gran manera a estimular las raíces cuaternarias, que son las que absorben nuestros nutrientes. Entonces estas prácticas por ende ayudan a mejorar los suelos, ayudan a mejorar esos microecosistemas que se dan en el suelo y por ende a recuperar estos mismos. Entonces la práctica de todas estas materias orgánicas, llámese raquis, fibra o cualquier otra materia orgánica que nosotros podamos incluir en nuestras plantaciones, siempre va a ser una buena decisión. ¿Qué opinas acerca del uso del riego en el cultivo de palma? ¿Qué tan indispensable es contar con un sistema de riego? Importantísimo. Yo creo que los sistemas de riego son de vital importancia porque sabemos que estas palmas, como lo decimos coloquialmente, son unas motobombas, requieren de mucha agua. Quizás aquí, precisamente aquí en la zona donde nosotros nos encontramos, quizás no sea tan necesario porque nosotros aquí tenemos unas precipitaciones al año de más de 4.000 milímetros en el año y eso es una cantidad considerable de agua. Pero de pronto en muchos sectores o lugares donde las precipitaciones son de 2.000, a veces menos, o 2.500 milímetros por año, en un año, creo que sería muy indispensable el sistema de riego para poder ayudar a la palma con este beneficio del agua que es tan importante para su desarrollo. ¿Qué parámetros tomarías en cuenta para pensar en integrar un sistema de drenajes en la plantación? ¿Qué parámetros tendría en cuenta? 1, la densidad con que vaya a sembrar mi cultivo, sería importante. 2, mirar las condiciones de suelo que tengamos. 3, las precipitaciones que tengamos. Porque si nosotros, por ejemplo, como te digo, acá en Antazales, que tenemos tanta precipitación, un sistema de drenajes bastante robusto también es bueno para poder tener un control de aguas dentro del cultivo. Entonces yo creo que esos serían los parámetros indicados, mirar cómo son las precipitaciones, mirar el tipo de suelo, mirar la densidad en que voy a sembrar mi cultivo y creo que esas serían las principales para establecer un sistema de drenajes. ¿Cuál es el manejo que le darías a una planta enferma con pudrición de cogollo? Para la pudrición de cogollo nosotros principalmente tenemos un sistema o un protocolo que llevamos a cabo. 1, nosotros tenemos sensadores dentro del cultivo que deben recorrer la finca cada 8 a 10 días. ¿Con qué intención? De poder identificar un problema de caso de PC a tiempo. Cuando nosotros identificamos a tiempo, hay muchísimas más posibilidades de que la palma se nos vaya a recuperar. Entonces eso es lo primero que juega dentro de nuestro protocolo. Segundo, se hace una intervención que es el corte de la parte afectada de la hoja o de la palma afectada
y lógicamente entramos con asistencia de productos como insecticidas o fungicidas o mezcla de los mismos para poder hacer el control. Seguidamente continuamos haciendo seguimientos, asistencia con refuerzos de fertilizante, mirando que la palma no reincide y demás, y ese es principalmente el protocolo que desarrollamos en el tema de casos de PC. ¿Qué otras enfermedades son las que más problemas presentan para cada etapa de la palma? Bueno, yo creo que lo que más nos afecta a nosotros aquí en la zona son las enfermedades por PC, precisamente por eso, por las cantidades de agua y de humedad que tenemos dentro del cultivo. Adicional a esto hay factores de tipo plagas, que tenemos plagas que también son a veces bastante consistentes en el cultivo, y son la Uprosterna, es la Mesosia, que son plagas defoliadoras, pero las cuales también mantenemos controladas debido a los censos periódicos que hacemos y tratamos de identificarla en sus primeros instares para poder atacar y controlar y no tener problemas de pronto de defoliación o problemas más a fondo. ¿En qué etapa de la planta es más vulnerable a plagas o enfermedades y cómo manejarlas? Bueno, yo creo que en las primeras etapas creo que el cultivo es más vulnerable. Inclusive cuando estamos en plantilla tenemos un insecto que hace mucha presencia y es el Strategus. Es un insecto que perfora y busca comer la raíz de la planta. Entonces en sus primeras etapas creo que ese es como el que más se presenta. Y lógicamente también en sus primeras etapas también es muy dado el cultivo a sufrir por temas de PC, debido a que su material está como mucho más tierno, es mucho más sensible. Entonces los primeros 3-4 años son como los más difíciles para plagas y enfermedades dentro del cultivo. ¿Crees importante utilizar trampas para el manejo de insectos plaga que afectan el cultivo? Total, claro que sí, de hecho también hacemos la práctica. Utilizamos feromonas o productos recomendados por nuestro ingeniero agrónomo encargado y las ubicamos de manera estratégica alrededor de nuestros perímetros, con la intención y el objetivo lógicamente de capturar y reducir la propagación de los insectos que se puedan presentar. Para el control de plagas, ¿qué tipo de manejo prefieres, químico o biológico? Biológico. ¿Por qué? Porque es que cuando nos vamos con productos químicos nosotros, estamos eliminando sí los insectos, malos para el cultivo, pero también cuando utilizamos estos químicos nos estamos acabando también con los insectos benéficos que tenemos dentro del cultivo, caso como la hormiga crematogaster, que eso es un insecto muy benéfico en el cultivo. Entonces por lo general preferimos esquemas de tipo biológico. ¿Cómo controlas las labores de polinización? Ejemplo, supervisores, marcación de hoja o tecnología. Supervisores. Creo que supervisores es la mejor estrategia para poder hacer un control de los trabajos de polinización. De hecho, nosotros lo hacemos con supervisores en polinización y los resultados son positivos, son muy óptimos. ¿Qué piensas sobre el uso del polen para la polinización y su impacto en la producción? Creo que el polen es de vital importancia. Yo creo que está demostrado que cuando nosotros hacemos una asistencia de polen en la flor, en su momento de antesis, porque el polen funciona en el momento de antesis de la flor, creo que es un paso muy importante porque creo que el racimo se llena de la mejor manera, de la mejor forma, dándonos buena formación, dándonos un peso ideal. Entonces creo y considero que el polen es un protagonista en todo este tema de polinización. ¿Qué metodología, en tu opinión, es la mejor para realizar la polinización y con qué regularidad? La mejor metodología es la escalera, es lo que estamos viviendo ahorita. Los resultados que estamos obteniendo ahora saltan a la vista, son muy positivos, inciden muchísimo en la producción del cultivo. Entonces creo y considero que por ahora nuestro método de escalera lo repetiríamos 1, 2 y 3 veces. ¿Qué herramienta utilizas para contar las flores en campo? ¿Contadores de mano, rosarios, jaco? Jaco, definitivamente. Utilizamos la tecnología de Xioma a través de los jacos para la captura de información y nos funciona muy bien y nos facilita la vida en cuanto a la toma y análisis de datos. ¿Qué indicadores son los que más tomas en cuenta en la plantación? Los indicadores más relevantes para nosotros dentro de la plantación son
Por el lado de polinización, las flores por palma mes que nos puede arrojar el cultivo. Eso es un indicador muy diciente para nosotros. También la cantidad de flores que cogemos lógicamente en el mes. El PPR de la fruta que estamos sacando en cosecha. También es un indicador bastante importante. La cantidad de pesos o toneladas por operario que podemos sacar en un día de cosecha. Y la incidencia en temas de sanidad, la incidencia que presentamos en cada mes en cuanto a problemas de PC, que es la enfermedad que más se nos presenta en el cultivo. ¿Cuántas hectáreas consideras que debe recorrer un polinizador al día? Un polinizador en el día, con la metodología que nosotros utilizamos de escalera, debe estar en capacidad de recorrerse entre 7 y 8 hectáreas diarias bien recorridas. ¿Cuáles son los principales retos para la producción de palma hoy en día? Yo creo que los principales retos es incrementar las producciones. Creo que incrementar las producciones debe ser el reto constante de todo productor de palma. Es a lo que nosotros le estamos apuntando. Desde el área de polinización creo que estamos haciendo un trabajo óptimo, bueno. Entonces creo que esas son de los trabajos más importantes que debemos hacer para las productividades de estos cultivos. Adicionalmente a esto, los planes de fertilización que se deben hacer también son muy determinantes dentro de estos procesos. Y las recolecciones, los procesos o sistemas de recolección o de cosecha que se utilicen también tienen que ser bien estructurados para poder tener los mejores resultados. ¿Cuál es la productividad por hectárea promedio que genera una finca en tu zona? Bueno, en la zona, afortunadamente en la zona de Urabá estamos gozando de muy buenas producciones. Actualmente nosotros nos encontramos en 32 toneladas por hectárea año, pero tenemos productores que gozan hasta de 48 toneladas por hectárea año, 37 toneladas por hectárea. Entonces creo que un ideal sería tener los cultivos en promedio 35-37 toneladas. ¿Crees en el uso de variedades resistentes a enfermedades? ¿Crees que las entidades públicas deberían trabajar en esto? Sí, creo que es muy importante que las entidades públicas a través de las alcaldías y del ICA deberían estar muy metidos en este tema, porque yo creo que los cultivos de palma representan un número bastante importante en la economía de los pueblos y de las regiones, y si de pronto no se cuenta con el apoyo de ellos para poder tener control sanitario sobre estos cultivos, creo que el problema repercutiría sobre todos. Entonces creo que la intervención y la asistencia de ellos es bastante importante para poder cuidar estos cultivos y por ende el desarrollo de los mismos. ¿Qué crees que puede cambiar en los próximos años? Creo que en los próximos años, creo que yo visualizo desde mi punto de vista que se están haciendo trabajos muy puntuales, trabajos muy enfocados en cuanto al futuro y la producción de estos cultivos, y creo que se vienen buenos momentos, creo que se vienen años bastante prometedores para los palmicultores de la zona de Urabá y de Colombia, porque se están canalizando trabajos bastante importantes que tienen que ver con el desarrollo y la productividad de estos cultivos. ¿Qué tipo de tecnología te gustaría que estuvieran inventadas? Nosotros estamos ahorita gozando de una tecnología muy buena, que es Xioma, a través de las informaciones que nos han facilitado mucho la vida con la captura e interpretación de datos. Yo creo que a donde estamos apuntando, donde cada vez más nosotros estamos mirando la manera como podemos hacer las cosas mucho más fáciles, mucho más acertadas, yo visualizo que la parte tecnológica va a influir mucho. O sea, la parte tecnológica con el trabajo de las personas que realizamos en campo va a ser una combinación perfecta, porque nosotros visualizamos unas tecnologías, inclusive cómo capturar inclusive el peso de la fruta desde el momento en que es cortada, y esto van a ser tecnologías que también nos van a ayudar en el desarrollo del cultivo también. Visualizamos también tecnologías donde nos permitan a nosotros conocer a profundidad las condiciones reales de una palma, porque sabemos que una palma a simple vista uno la puede ver bien, pero yo sé que van a haber tecnologías que nos dicen, sí, esa palma efectivamente se ve bien, pero si le hacemos este estudio con este dispositivo o con estos sensores o no sé cómo vaya a ser, la palma realmente se encuentra en estas condiciones, venga, asístala antes de que se vaya a enfermar o pueda presentar un déficit la palma. Entonces yo considero que la tecnología está apuntando bien y creo que vamos a lograr cosas muy interesantes. ¿Prefieres rentabilidad o productividad? Yo creo que van de la mano.
yo puedo ser productivo, tengo una finca muy productiva, pero en mis manejos financieros de gastos y costos de pronto no sea tan rentable. Entonces creo que no sería lo ideal. Ahora, yo puedo tener una finca no muy productiva, pero que pueda ser muy rentable. Pueda que yo saque fruta porque las condiciones de la palma, a veces las palmas son tan agradecidas que te arrojan buenos racimos con no prácticas muy buenas. Entonces vos podés no ser tan productivo, pero ser rentable. Entonces yo creo que la combinación o el manejo equilibrado de ambos creo que sería lo ideal. ¿Cuáles han sido los peores errores que has cometido? ¿Qué lecciones le ha dejado? Pues yo creo que los peores errores que hemos cometido desde el principio fue que de pronto quisimos desarrollar algunas prácticas, pero no hacerle ese seguimiento puntual. De pronto quedarnos ahí esperando de que el resultado de pronto se vaya a ver solo. Pero creo que uno de los errores y de lo cual aprendimos es que cada que nosotros iniciamos un proyecto o un proceso o una práctica, tiene que ir siempre acompañada de buena supervisión, día a día, constantemente, para poder evaluar bien los resultados. ¿Cuáles son los errores típicos que ves en otras plantaciones? Precisamente esos, que no hay seguimiento. Creo que no hay seguimiento a las labores, creo que no hay seguimiento a los resultados o a las metas que se plantean. Entonces yo creo que eso es uno de los errores que se puede cometer. Hay que hacer seguimiento constante, plan y seguimiento constante para poder ir corrigiendo o mejorando y lógicamente tener mejores resultados de esos planes. ¿Qué cambios has visto en la agroindustria de palma? ¿Cuáles te gustan? ¿Cuáles no debieron ocurrir? Pues los cambios que estamos viendo en la agroindustria de palma y que me han gustado ha sido precisamente esto, la creación de estos materiales híbridos. Creo que esto fue un acierto importantísimo que ha permitido que muchas personas puedan soñar con sus proyectos de palma, encuentres en donde se encuentren con las condiciones climatológicas de pronto no más favorables. Entonces yo creo que la creación de estos materiales híbridos creo que ha sido un acierto bastante puntual para la agroindustria palmera. Los cambios que no me parecieron de pronto en palma y que de pronto fue un desacierto es precisamente eso, cuando no hay un ensayo, una planificación. Creo que cuando acá a esta zona trajeron los materiales guinensis, tuvieron de pronto que haber hecho un ensayo. Vamos a ensayar este material que también se comporta en estas condiciones climatológicas, porque de pronto se hubieran evitado de pronto las pérdidas tan grandes que hubieron acá para este sector, donde se perdieron cientos y cientos de hectáreas de palma, precisamente por eso. Entonces creo que ese de pronto sería uno de los pequeños desaciertos que han ocurrido en el gremio palmero. ¿Cuáles son los principales retos que ves en los próximos años? Los principales retos que vemos en los próximos años, yo te voy a ser sincero. Principalmente nosotros tenemos un reto aquí y es llevar estos cultivos a sus máximas producciones, a través de las buenas prácticas agrícolas que venimos ejecutando, de los ensayos, de todo esto. Queremos convertirnos en referente y el reto grande es ese, y sé que lo vamos a lograr porque en Urabá vamos por un camino todos de la mano. Yo creo que vamos bien y los niveles de productividad que nosotros vamos a alcanzar van a saltar tanto a la vista que yo sé que nosotros nos vamos a volver referentes, tanto nacionales como internacionales. Yo creo que ese es el reto de todos nosotros los palmeros que pertenecemos a este sector y para mí en lo personal y el de mi equipo, creo que ese es el principal reto, ser las personas más productivas y con las mejores prácticas agrícolas. ¿Cómo hicieron para mantenerse en los momentos difíciles? La verdad que en los momentos difíciles lo que se hizo desde nuestra gerencia fue ser consistentes, persistir. Creo que la empresa no ha dejado de persistir por muy difícil que ha estado de pronto la situación. Creo que en pandemia nos supimos sostener también, que fue un momento difícil para todas las personas, para todo el mundo. Y creo que en pandemia también logramos sostenernos, logramos mantener nuestros trabajos, logramos mantener la empresa, logramos mantener las producciones. Entonces han sido de los retos más difíciles. Aquí también sufrimos una pérdida cuando murió toda la guinensis que tenía. Sin embargo, se fue persistente, insistimos, quisimos ensayar con los materiales de híbridos que habían en el momento. Entonces creo que la unión y la persistencia han sido claves en los momentos más difíciles que ha tenido la compañía. ¿Qué pregunta le harías a técnicos en Ecuador, Colombia o México? Yo le preguntaría a un técnico del Ecuador cómo hacen
¿Qué niveles de producción hacen? ¿Qué niveles de producción tienen? ¿Y cómo hacen para alcanzarlos? Y para poder tener información y compararlo de pronto con las tareas que nosotros realizamos. Esa sería una pregunta puntual que yo le haría a un ecuatoriano, a cualquier persona. ¿Qué niveles de producción tienen? ¿Cómo lo han conseguido y en cuánto tiempo? Esa sería mi pregunta. Bueno, agradecerles por este espacio y esta entrevista. Se despide Andrés Cerezo, augurándoles muchos éxitos y muchas producciones.